Este es un ejemplar canino. Vamos a hacer un corte del punto A, punto B, punto A, punto C, después del punto A al punto C, del punto C al punto D, del punto E al punto F. Pues aquí abrimos. Este es el músculo subcutáneo. Esta es la piel. Y aquí nos vamos a encontrar primero con los músculos extrínsecos superficiales, que son el trapecio con sus dos porciones, trapecio porción cervical, trapecio porción torácica. Después nos encontramos con el dorsal ancho, que está por encima del serrato ventral y que por comodidad y ubicación lo vamos a ver en la región del tórax. Después tenemos el brachiocefálico con sus tres porciones, de la incisión clavicular hacia la parte medial del húmero, brachiocefálico porción cleidobraquial, brachiocefálico porción cleidocervical y brachiocefálico porción cleidomastoidea por dentro. Luego tenemos los pectorales superficiales, que son dos, descendente y transverso. Esta es el pectoral superficial porción descendente, pectoral superficial porción transversa. Después tenemos los extrínsecos profundos, que serían el romboide, el serrato ventral, pectoral profundo y homotransverso. Para ver el romboides tenemos que hacer un corte que separe el brachiocefálico porción cleidocervical del trapecio porción cervical, y después hacemos un corte transverso en el trapecio porción cervical. Lo abrimos y nos vamos a topar con el romboides y sus tres porciones. Romboides porción torácica, romboides porción cefálica y romboides porción cervical. Después vamos a ver el homotransverso, que empieza desde la espina escapular y baja hacia la caja encefálica o la cabeza. Vemos que pasa por debajo del brachiocefálico porción cleidocervical y viene aquí. Después tenemos el serrato ventral, que por comodidad y ubicación lo vamos a ver en la región del tórax, y después el pectoral profundo. Para ver el pectoral profundo tenemos que hacer un corte del rafe medio ventral 2 centímetros, primero separando claramente el pectoral superficial porción descendente del transverso. Hacemos un corte al mismo sentido de las fibras y después un corte transversal y vamos a ver el pectoral profundo. Todo esto de acá. Después los músculos intrínsecos superficiales, tenemos el deltoides, tenemos los músculos del tríceps y tenemos los músculos del brazo y antebrazo. En los músculos del deltoides son dos. Tenemos la porción escapular y la porción acromial. De la escapular la podemos diferenciar por la pronunciada aponeurosis color blanca, que está aquí y se inserta igual en la espina escapular de la escápula. Después tenemos la porción acromial, que es la más distal de este hueso y del mismo músculo también. Después tenemos el tríceps con sus cuatro porciones: porción larga, porción media, porción externa, y si se realiza un corte transverso en la porción externa podemos abrir y vamos a ver aquí la porción accesoria. Cabe recalcar que cuando abrimos igual vamos a ver acá la arteria y vena circunfleja, y también podemos ver acá el braquial anterior y braquial profundo. Después los músculos del antebrazo los podemos diferenciar por los tendones. Tenemos de craneal a caudal, tenemos el extensor radial del carpo, extensor digital común, extensor digital lateral, extensor ulnar lateral, y por último tenemos un flexor ulnar del carpo porción ulnar, que es este de aquí. En el canino es mucho más largo que en el ovino. Después tenemos el serrato ventral, que ya lo indicamos, y por último nos quedaría el cuello y cabeza. Con el cuello vamos a tener que hacer otro corte llegando hasta el músculo mentoniano al abrir, y también tenemos que rodear el pabellón auricular. Al abrirlo nos vamos a encontrar primero con platisma, que es el músculo subcutáneo de la cara, pero se llama platisma. Al retirarlo nos vamos a encontrar aquí en el canino el músculo parótido auricular. ¿Por qué parótido auricular? Porque se extiende desde el orbicular del pabellón auricular hasta la glándula parótida, por eso se llama parótido auricular. Después tenemos acá la glándula salival mandibular, que es todo esto de acá, y la glándula parótida, que es lo que está debajo del músculo parótido auricular. Tenemos el músculo macetero, que está ubicado en la mandíbula. Después tenemos el bucinador, este músculo de acá, orbicular oral, orbicular del ojo, orbicular del pabellón auricular, músculo frontal, y el cigomático, que en este ejemplar no se ve, pero viene desde
el macetero hasta el pabellón auricular, así. Permite el movimiento del pabellón oral. Después en el cuello nos encontramos primero aquí con el esternocefálico, que es esta porción de acá, todo esto de acá. Al retirarlo nos vamos a encontrar con el esternomastoideo, y por debajo del esternomastoideo tenemos el esternoioideo, y por debajo de estos tres músculos tenemos en el canino la tríada. ¿Por qué tríada? Porque está conjunto de tres elementos. Aquí este más blanco es el nervio vago simpático, la arteria que es mucho más roja es la arteria carótida primitiva, y por último tenemos la vena yugular interna. Nervio vago simpático y arteria carótida primitiva, esos forman la tríada. Después podemos observar otras estructuras como la tráquea y el esófago. Este es el esófago y esta es la tráquea. Entre el tercer y cuarto anillo de la tráquea podemos encontrarnos las glándulas tiroideas, que son estas de aquí. En las glándulas tiroideas también podemos encontrarnos las glándulas paratiroideas, que en este caso no las podemos visualizar en su máximo esplendor, pero están por aquí. Y eso sería todo hasta ahora.